Marcha que no fue autorizada para este día, Alejandro. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estos incidentes que han ocurrido hoy son parte de un debate que ya se abrió a raíz del tema del orden público y el legítimo derecho a expresarse. Como todos sabemos, el gobierno ha anunciado este domingo un proyecto de ley para referirse a esta situación y donde establece tipos penales, sanciona, sube sanciones. Hay temas procesales también que son importantes de conocer. Y para saber más de esta iniciativa hemos invitado al abogado Juan Domingo Acosta, quien participó en la redacción técnica de este documento y que había tenido participación en grupos anteriores que se habían planteado este debate, que en democracia no lo habíamos tenido, porque la verdad es que no ha habido una discusión acerca de los límites de las libertades, cómo se ejercen y también los contextos en que se genera. Incluso hay normas no solo del siglo XIX, sino que hay de tiempo Pinochet una serie de decretos que se siguen usando cuando se autoriza una marcha, por ejemplo, por lo que yo tengo entendido. Pero vamos por parte de don Juan Domingo. Lo primero, ¿por qué es necesario legislar? Porque también mucha gente lo asoció a la coyuntura inmediata. Dice, claro, los cabros están protestando y para amedrentar a los estudiantes les lanzan justo esto ahora. ¿Por qué legislar ahora? A ver, la necesidad de legislar surge de que, como usted bien decía, nuestro código es un código muy antiguo, de 1874. Probablemente, si no es el más antiguo del mundo, es el segundo más antiguo del mundo. Y esto ha sufrido una serie de modificaciones en el transcurso del tiempo, pero algunos delitos han quedado según su diseño original. Y uno de ellos es justamente el de desórdenes públicos. Y es un delito que está mal construido. ¿Por qué? Porque es excesivamente vago, no es propio de un derecho penal moderno. ¿Qué quiero decir con esto? Se castiga ahí a aquellas personas que turbaren gravemente el orden público mediante con la intención de causar injuria a las personas u otro mal, o bien con cualquier otro fin reprobable. Ahí cabe todo. Insultar, no sabemos. Y como resulta que no sabemos lo que quiere decirse hoy día en el derecho penal, una de las cosas fundamentales del derecho penal es la certeza. Vale decir que lo que está prohibido se tiene que conocer de manera sencilla, de manera clara y de manera precisa. Cuando a usted le dicen que alterar el orden público con cualquier intención reprobable, cabe todo. ¿Qué pasa con eso? Que cuando a un magistrado le corresponde resolver sobre un caso de desorden público, se encuentra con un tipo ambiguo, tipo es una descripción legal de la conducta prohibida, ambiguo y por tanto imposible de poderle aplicar. Y frente a eso, evidentemente, las decisiones no son las decisiones que se deben tomar adecuadamente. Por esa razón, entonces, que lo que se hizo fue reemplazar la norma que regula el desorden público por una que sea moderna, tomando como inspiración fundamentalmente, primero, el trabajo de una comisión muy importante que funcionó en Chile entre el año 2003 y 2005, que reunió una parte significativa de los penalistas, los profesores penalistas de este país, y que se tradujo en elaborar un anteproyecto de Código Penal que fue entregado al presidente Lagos en su oportunidad y bueno, nunca se transformó en ley. ¿Era en general código general o era modificaciones a propósito del tema de orden público? No, era un nuevo código. Yeah. Porque como le digo, nuestro código es demasiado antiguo. Entonces la idea era crear un nuevo código, con parte general, o sea, con los principios generales, pero también con los delitos. Y un trabajo de muchos años, muy exhaustivo, muy serio. Podrá discutirse, podrá haber opiniones disonantes, pero en realidad representa un consenso importante de profesores. Por lo tanto, tiene una legitimidad académica primero, fuera duda. Y en segundo lugar, se tomó en consideración también, se revisaron distintas legislaciones de países también cuyas democracias y cuyas tolerancias están fuera de toda duda. Por ejemplo, le puedo nombrar el caso de Finlandia, le puedo nombrar el caso de Alemania, por ejemplo, le puedo nombrar el caso de, tengo aquí el de Suiza, el Código Penal suizo, el Código Penal sueco, el Código Penal canadiense, bueno, y el Código Penal español. Finalmente se tomaron algunas ideas adicionales del Código Penal español y se inquistaron, se complementaron con la norma del anteproyecto de Código Penal chileno, con algunas mejorías incluso para precisamente evitar que se pudiera entender que, por ejemplo, me explico yo, los que convocan a estas por ejemplo. Es que no son protestas solamente, son violaciones del orden público con graves consecuencias, ¿ya? Los que convocan en el anteproyecto tienen la misma pena que los que participan, ¿ya? Entonces, para precisar eso, se separaron los que convocan y dicen, mire, en la medida que se haya primero realizado la protesta, el desorden público con las consecuencias respectivas y esas consecuencias hayan sido previstas por
los convocantes. Con lo cual introduce evidentemente un elemento subjetivo que hay que probarlo, ¿se fija? Que hay que deducirlo de ciertos hechos fácticos, ¿ya? Básicamente esa fue la forma de trabajar la norma que se ha propuesto. No tiene nada de antidemocrático, como le digo, está inspirado en todas estas ideas. Hay algunas cosas que conviene separar, porque de pronto con todos los incidentes que uno ve, claramente uno tiene la sospecha, pero en realidad son algunos, porque hay muchos que están en el área intermedia, pero hay casos claramente de gente que va a cualquier manifestación pública, sea un torneo deportivo, concierto rockero, y lleva su propia finalidad, que es causar daño, porque muchas veces ni siquiera es robar, es causar daño. Ahora, ahí hay una realidad que, según dicen los jueces, eso está suficientemente probado. Por ejemplo, es tipificado y sancionado. Por ejemplo, un asalto, un saqueo, sí, etcétera. Dice que no es necesario y que más bien en los tribunales el problema es cómo se prueba. Más bien, a veces por temas de plazo, que la policía no llega con todos los antecedentes. Entonces, si bien es cierto que se produce el saqueo, no queda certificada cuál es exactamente la participación de la persona que está frente al juez. En consecuencia, sí, se generan situaciones más complejas. Pero hay otro caso, que es el que se puede ver involucrado cualquier ciudadano que convoca, por ejemplo, una marcha, que ha solicitado el permiso y no se lo han dado, y el solo hecho de marchar ya sería ilícito. ¿Cómo se resuelve eso? Porque además entiendo que, por ejemplo, el permiso, la norma que establece permiso para protestar en Chile o manifestarse o salir a la calle es de tipo Pinochet. ¿Eso también se revisa? Son dos cosas distintas, ya separemos. Pero respecto a la primera pregunta, le aclaro. A ver, efectivamente, algunos de estos hechos graves producidos con motivo, con ocasión de alguna de estas trastornos al orden público, son delitos, otros no. ¿Ya? Y eso y son delitos desde mucho tiempo, el robo, por ejemplo, el saqueo, ¿no? Por supuesto. En fin, otros más. Lo que hace el proyecto es engarzar, asociar el trastorno, la perturbación violenta con fuerza del orden público con estos hechos graves adicionales, que algunos son delitos por sí mismos y otros no. Por lo tanto, aquí no es que se esté legislando sobre algo que ya existía. Por supuesto que existían como hechos autónomos. Lo que ocurre es que una cosa es el robo con violencia, con intimidación, que está de tiempo inmemorial en nuestro sistema, y otra cosa es cuando ese robo se produce masivamente con motivo de una alteración del orden público, un saqueo. ¿Se fija? Y eso se califica entonces de un desorden público grave, que son los que se castigan. Porque la idea ahora es separar, ¿ya?, dentro de esta vaguedad de desorden público que hay en el sistema actual, en la norma actual, separar aquellos que son violentos, graves, con graves consecuencias, de aquellos que pueden ser ilegales, pero no son violentos, eso está en todas partes, ¿eh? El interrumpir el tránsito con violencia, no sentarse, por supuesto, pero interrumpir el tránsito con violencia, hacer barricadas con fuego, en fin, eso es un delito en Chile y en otra parte del mundo, y el anteproyecto de Código Penal también es delito. Entonces, eso respecto a su primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, y a propósito de la ilicitud de ciertas marchas, digamos, pacíficas, llamémoslo así, ocurre que el principio está en la Constitución Política. ¿Qué dice la Constitución Política en el artículo 19, número 13? Dice que se garantiza a todas las personas el derecho de reunión. ¿Con qué condiciones? Primero, que sea sin permiso previo. Perfecto. Segundo, pacíficamente. Y tercero, sin armas. Luego, si hay una manifestación que no es pacífica o es con armas, en cualquier de las dos hipótesis, está excediendo el marco de la Constitución Política. Luego la Constitución dice, bueno, pero además, si estas manifestaciones, si estas reuniones se realizan en lugares de uso público, entonces además hay que cumplir con las normas generales de policía. Las normas generales de policía están contenidas en un decreto supremo que efectivamente es de la época de la dictadura, del año 1983, el decreto supremo 1086. ¿Qué es lo que dice fundamentalmente? Dice que cuando se trata de reuniones en lugares de uso público, es necesario, los convocantes, que pidan que los informen, que notifiquen con una cierta antelación a la intendencia o a la gobernación respectiva la realización de la actividad con ciertas